Hola, yo soy Dado. El parche de la temporada 7 definitivamente ha cambiado las cosas, pero para mejor o para peor, pero sin embargo podemos echar un vistazo a la tier list rompedora para los héroes de DPS, algunos de los cuales han sido directamente cambiados según las notas del parche y otras cuyas principales sinergias han sido debilitadas o fortalecidas, llevándolos hacia arriba o hacia abajo en la lista. Aunque algunos héroes son sin duda peores, no tanto porque sean malos del todo, sino porque sus counters son muy buenos, aún puedes obtener mucho valor si aprendes a jugarlos al máximo nivel. Aprovecho para hacer una mini pausa para invitarte a suscribirte al canal para más contenido de Overwatch 2. Ahora sí, empecemos con el video. Y vayamos directo al fondo de la tier list. La categoría F está definitivamente más poblada esta temporada, pero Reaper todavía está en la parte inferior. También es digno de mención que los cambios de Sombra y Ramatra han hecho que sea mucho más fácil para Reaper jugar. En general, la línea de base para el héroe de daño que elijas se ha elevado, ya que ahora son viables más estilos, no solo las composiciones de búnker y francotirador que dominaban anteriormente. Reaper todavía tiene dificultades en sus composiciones de enfrentamiento y en partidas clasificatorias, a menudo solo siendo capaz de hacer 5000 de daño por cada 10 minutos en los mapas más largos, que suelen ser los mapas de escolta y los de carga. Reaper todavía tiene la presión para ganar contra jugadores de tanque que sean demasiado tercos para cambiar, ya que Orisa e incluso Sigma pueden mantenerse alejados de Reaper, dejándolo expuesto y forzándolo a retroceder casi al instante. Si quieres hacerlo funcionar, definitivamente tendrás que esforzarte, pero afortunadamente todavía es posible. A continuación, pero también en la categoría F se encuentra Pharah, quien sigue sin poder librarse de lo fuerte que Yari juega en su contra, y la presencia de Sombra en el meta también dificultará mucho más jugar con Mercy. Un hackeo y el nuevo virus que le aplican a ella son un trabajo rápido, por no mencionar que Pharah misma tiene dificultades con Sombra, especialmente cuando esta no puede acceder fácilmente a la línea frontal en la pelea. Cuando Pharah intenta empujar a Sombra de manera agresiva, Pharah todavía no tiene un buen enfrentamiento contra la mayoría de los DPS y soportes, pero en cuanto a los tanques, sigue relativamente intacta, excepto por D.Va, por lo que no siempre es el peor cuando el equipo enemigo no se centra en contrarrestarle o tiene una composición más amigable centrada en la lucha en el suelo. Pharah todavía puede funcionar más o menos como un contraataque de esa manera, pero sin una Mercy sigue siendo tan débil como siempre. Para terminar la clasificación de la categoría F, el otro spammer de explosiones, Junkrat, se une a los fracasos en la parte inferior, sin realmente poder competir contra el más robusto Sigma de largo alcance en comparación con Orisa. Tiene sus debilidades en mapas abiertos, pero en mapas de rangos más cercanos e incluso en King's Row puede destacar bastante. Sin embargo, no es sorprendente que no haya mejorado, ya que la mitigación de daño de los tanques está en su punto máximo y la curación instantánea también lo está, lo que hace que Junkrat sea un héroe de spam bastante ineficaz, ya que no puede presionar realmente para eliminar a la larga distancia, teniendo que acercarse mucho para hacerlo, y aunque cuanto más cerca llega más potencial tiene, es bastante lento en el flanco, y también muy ruidoso, lo que significa que a menos que tengas una esquina en la que te escondes esperando a que alguien pase, forzar el flanco y conseguir una eliminación con tu combo de un solo disparo será bastante difícil de lograr. Un paso adelante hacia la categoría D, con Widowmaker todavía es bastante baja, pero como todos sabemos, en las manos adecuadas tiene un potencial de locos. Si miras a los héroes desde la perspectiva de los buenos que serían si no fallaras un disparo, Widowmaker es uno de los mejores, pero curiosamente puede ser contrarrestada por la composición de equipo adecuada en comparación con héroes como Soldado y Cassidy, pero a medida que el juego se vuelve mucho más rápido, Widowmaker es superada con bastante facilidad y realmente requiere mapas de largo alcance con objetivos estáticos, lo cual no es muy común en estos momentos. Las mecánicas son una cosa, pero ni siquiera Widowmaker puede resistir un ataque de dos personas sin ayuda masiva de su equipo. En la categoría D encontramos a Mei. Su pasilla de frío profundo no le ha ayudado en absoluto, y la han devuelto a su estado anterior, como era antes de que Blizzard probara su nueva habilidad pasiva para cambiar las cosas. Aún sufre de una utilidad inefectiva en su muro de hielo y su congelación. Bastion y Torbjorn, entre otros DPS de alto daño, destruyen fácilmente su muro, y héroes como Kiriko y Lifeweaver pueden salvar fácilmente a los jugadores atrapados en su ulti. Aunque el aumento en el daño de su disparo primario, en forma de rociado, es sin duda una ventaja, lamentablemente el resto de su daño se encuentra en una posición mucho más sólida y competitiva. Mei sigue quedando rezagada en la lista de héroes y en ocasiones parece que incluso en las composiciones más rápidas la clave es infligir daño en lugar de realizar rotaciones estratégicas hacia el enemigo y tratar de atraparlo con utilidad. Mei simplemente no puede mantener el ritmo y se mantiene en una posición bastante baja en la jerarquía de héroes, aunque podría ser útil en situaciones muy específicas. Ahora para la categoría C, que todavía tiene algunos héroes muy buenos a partir de ahora, casi todos los héroes son viables en la mayoría de las situaciones. Comenzando tenemos a Hanzo, que está bastante por encima de Mei en cuanto a su viabilidad en la mayoría de los enfrentamientos y mapas. Con un héroe spam con un disparo letal, tiene más potencial que Widowmaker e incluso su ultimate combina bastante bien con algunos de los otros grandes negadores de zona. Su flecha sónica siempre es útil, e incluso tiene ráfagas para los tanques con las flechas tormentosas. Además de simplemente disparar a la cabeza, es uno de los héroes más débiles contra las embestidas, o en las manos adecuadas puede ser bastante versátil.
Sin embargo, se juega menos en los mapas de francotiradores donde solía dominar a favor de spammers más consistentes. Gran parte de la sinergia de doble francotirador depende de que Widowmaker pueda hacer su trabajo, y la flecha sónica de Hanzo era perfecta para ayudarla con eso, pero con Widowmaker siendo mucho menos viable, Hanzo desafortunadamente sufre un poco del mismo destino, aunque aún está muy por delante de los otros héroes, por debajo de él sin duda. A continuación está Echo, quien tiene menos debilidades que Hanzo, incluso si ambos son muy viables. Yendo directo al grano, la movilidad, el daño explosivo y el acoso de Echo son excelentes, pero dos cosas que le impiden ser más dominante en general, es que la primera es que Yari sigue siendo la principal máquina de guerra antiaérea, y la otra es que Ramatra y Doomfist, dos tanques fuertes con su última actualización de bloqueo, son mucho más resistentes a su potencial explosivo, lo que significa que hay dos tanques más de los que no puede eliminar de manera confiable o al menos presionar. Su peligro como héroe es bastante importante, ya que una Echo que sea fácilmente expulsado se encuentra haciendo daño de nivel insignificante, lejos de la pelea, lo cual no es ideal para un héroe que quiera acercarse para asesinar cada vez que tiene su rayo activo. Ahora pasemos al nivel B, que está lleno de héroes que son bastante consistentes en infligir daño y que aún tienen su propia característica que pueden utilizar para obtener ventaja en situaciones en las que no son tan buenos o incluso tienen sus propias formas de contrarrestar a algunas de las formas de juego más populares. En primer lugar tenemos a Tracer, quien es mucho mejor cuando tiene una buena sombra para iniciar el ataque. Tracer todavía tiene mucho terreno por recorrer para superar las líneas defensivas robustas y a los tanques que reducen el daño, que son la mayoría en este momento. Sin embargo, siempre es una gran elección para los jugadores que quieren mejorar de manera lineal, infiltrarse, dañar, rotar a la posición ideal, eliminar al equipo enemigo y capturar el punto. Tiene mucha flexibilidad por lo que siempre tiene formas de ser útil. Podría estar más arriba en esta temporada. A continuación tenemos a Cassidy. La reducción de daño de Cassidy del 75% es bastante sorprendente, y aunque su rango efectivo se reduce ligeramente, tiene muchas esquinas de corto y medio alcance en la mayoría de los mapas para jugar, sin tener que forzar siempre el enfrentamiento con jugadores que juegan desde 30 metros de distancia. Tracer literalmente tiene un momento difícil con Cassidy, incluso Sombra también lo tiene, lo que lo convierte en una elección bastante buena para contrarrestar, pero contra la mayoría de los tanques es bastante fácil de matar, ya que tiene que estar más adelante para obtener valor y es mucho más susceptible de ser cortado por su equipo y colapsado por cualquier jugador de tanque agresivo. Su ulti ha mejorado mucho con los años, pero definitivamente es uno de los ultimates más débiles debido a la cantidad de opciones que tienes para contrarrestarlo, y sin un Lucio su zona efectiva ni siquiera es tan fuerte, pero definitivamente aún puede morir fácilmente si no tienes cuidado. A continuación está Ashe, casi en el medio como una sólida todoterreno. Tiene un gran conjunto de habilidades con su movilidad, daño explosivo, daño en larga distancia y el reciente cambio en su recarga ha mejorado bastante su producción de disparos. Incluso cuenta con la dinamita de área de efecto para castigar a grupos de jugadores. Sin embargo, hay dos cosas que la limitan un poco. Su escopeta es una de las herramientas de escape más lentas en el juego, y frente a un dúo agresivo de dive a menudo no será lo suficientemente rápida para ayudarla a escapar, ni siquiera en un empuje básico de 3 a 1 de enemigos. Además, Bob también está en una posición difícil. Aunque puede obtener un buen valor instantáneo de su lanzamiento, hay muchos héroes en este momento que pueden eliminarlo por completo con su potencial de disparo en la cabeza, por lo que no permanece en el campo por mucho tiempo. Es un héroe confiable pero no demasiado fuerte, más o menos en un lugar justo y equilibrado como ha estado en las últimas temporadas. Symmetra es prácticamente la reina de las composiciones de combate, ayudándoles a moverse y causando un daño impresionante cuando la pelea estalla. Su ultimate es también una de las mejores herramientas de pelea para ayudarte a ganar incluso tus peleas más difíciles. Su daño a corta distancia sigue siendo increíblemente consistente y con más áreas de dive siendo viables definitivamente lo seguirá e incluso los liderará a veces en peleas más importantes. Incluso en mapas donde normalmente la composición no es tan buena. En el nivel B, Genji se destaca como una versátil elección contra la alta meta de daño. Genji sufre en un enfrentamiento directo ahora con algunos héroes de dive, especialmente con Sombra, ya que depende de su movilidad pasiva y reflejo para sobrevivir bajo presión, aspectos que Sombra le quita. Esto lo obliga a adoptar un enfoque más pasivo en el juego, lo que dificulta muchas partidas. A pesar de esto, Genji sigue siendo una elección sólida y puede marcar la diferencia en las partidas, siendo uno de los héroes más valiosos en todos los rangos. Sin embargo, enfrentar composiciones de equipo problemáticas puede hacer que sea difícil de ganar. Ahora para una categoría que comienza con el recién nerfeado Torbjorn, recibiendo una disminución en la velocidad de disparo y un nerf en la sobrecarga, pero incluso con dos nerfs todavía se mantiene en una posición destacada. Es un héroe generalmente fácil de dominar y todavía ofrece daño fácil de spam y durabilidad. Su torreta también es otra estructura con la que los divers deben lidiar. Es una habilidad bastante fuerte para disuadir sus embestidas. Su velocidad de disparo todavía es mejor que antes de su aumento inicial en la temporada 6, por lo que su spam en puntos de estrangulamiento todavía se ha mejorado, pero ya no obtendrá tantos disparos dobles increíbles como antes al mantener presionado el botón del ratón en un grupo de enemigos. Su nerf en sobrecarga es pequeño pero efectivo, y aunque es impactante en muchas situaciones donde varios enemigos se centran en Torbjorn, aún tiene suficiente salud en un enfrentamiento uno contra uno para mantenerse en pie y responder.
En general se encuentra en una buena posición, pero los DPS de largo alcance están comenzando a superarlo. Y a continuación tenemos a Sombra. Su rework ha quedado bastante bien, con un traslocador más flexible de lo esperado para mantenerla tan escurridiza como antes. Ahora tiene mucha más habilidad ya que necesita acertar con su virus, por lo que cuando los jugadores se acostumbren será aún mejor de lo que es actualmente. Está en una posición en la que solo puede mejorar, al menos hasta la mitad de la temporada, que podrá intentar cambiar más cosas que esto, pero este rework definitivamente ha agitado las cosas de manera positiva. Su ulti es lamentablemente mucho más débil, pero probablemente sea una buena elección de diseño, porque daño consistente, movilidad junto con su siempre peligrosa habilidad de hackeo con bloqueo de habilidades podría volverse demasiado abrumador con una opción consistente para un ultimate. Tener el ultimate con menos frecuencia y que sea menos efectivo, pero aún genial para eliminar un objetivo sin apenas margen de contrajuego cuando se utiliza correctamente. Es un buen lugar, pero mejorará mucho a lo largo de la temporada, así que asegúrate de seguir probándola para contribuir a su fortaleza a medida que más personas jueguen mejor con ella. En la parte superior de su categoría se encuentra el consistente Soldado 76, aún posee un sólido daño a distancia, una estación de curación recién actualizada y la clásica movilidad de carrera que sigue siendo flexible incluso después de 7 años en el juego. Es un personaje equilibrado y es difícil señalar sus debilidades. Curiosamente es aún más difícil de atrapar cuando se encuentra en el flanco y está solo, gracias a sus rápidas rotaciones. Su ultimate tiene un margen de mejora, pero sigue siendo una herramienta valiosa, especialmente cuando se usa en el flanco para forzar la tensión y los enfrentamientos. Combinando con algunos de los héroes más nuevos y poderosos como Kiriko con su Kitsune o Yare con su Sol Cautivo, Soldado 76 puede proporcionar daño descomunal suficiente para activar este efecto fácilmente. Hay un héroe que destaca al aprovechar al máximo la nueva meta, y ese es Sojourn en la categoría S. Sus disparos cargados son una valiosa incorporación al mayor enfoque de fuego. Además, su propia movilidad le permite evitar convertirse en un blanco fácil, ya que puede escapar rápidamente para protegerse. El Overclock sigue siendo uno de los mejores ultimates en la actualidad, y su potencial se multiplica con la práctica de puntería, ya que cada disparo a la cabeza es devastador. Ramatra tiene dificultades para detener a Sojourn y ella acumula la misma cantidad de carga de cañón que con cualquier otro héroe a quien dispara, lo que le permite acumular fácilmente munición y disparar con frecuencia en busca de eliminaciones. Esto lo puede hacer también contra Orisa, pero con un valor adicional de detener a Ramatra y prevenir que cause problemas mientras lo hace, ya que su daño de fuego primario es considerable, especialmente cuando no falla disparos en la forma de Némesis de Ramatra. En la tier list de héroes en la temporada 7, Bastion sigue siendo un formidable competidor, liderando la meta DPS con su impresionante forma de torreta, resistencia al daño del 20% y un daño de 360. Además, su sinergia con otros héroes como Baptiste, Orisa y Sigma se mantiene sólida, lo que lo convierte en una elección poderosa. Bastion parece mantener su dominio en el juego debido a su capacidad para derretir tanques y su consistencia, respaldada por el trabajo en equipo. Déjame en los comentarios qué héroe debería estar más arriba en la lista y suscríbete a mi canal ya que me apoya muchísimo. Yo soy Dado, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.